Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Handrich Domínguez, un apasionado del emprendimiento, las finanzas personales y las inversiones. Si bien soy graduado de Ingeniería Industrial con una maestría en gestión de proyectos, durante los últimos 15 años he estado recorriendo un camino como emprendedor, como inversionista y navegando en todo esto que tiene que ver con las finanzas personales. El día de hoy quise hacer un video platicando un poquito sobre los básicos de las finanzas personales. Para cada uno de nosotros, el camino a recorrer o la situación de cómo guiar nuestras finanzas personales puede ser diferente. Pero hoy quiero platicarle un poquito de cómo, desde mi percepción, yo lo veo y ojalá algunos de estos aspectos puedan ser significativos y relevantes para ti. Antes de continuar, me gustaría invitarte a que visites consejomillonario.com y ahí vas a poder acceder a un curso de finanzas personales e inversiones de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es visitar la página web y registrarte. Iniciando con este tema de los básicos de las finanzas personales y cómo podemos comenzar a tomar el control de nuestro dinero, tenemos que partir de dos definiciones importantes: ingresos y gastos. ¿Conoces realmente cuáles son tus ingresos mensuales? Y mejor aún, ¿conoces cuáles son tus gastos mensuales? Entonces, si consideramos que ingreso es todo aquel capital que entra, no solo tenemos que saber cuánto está entrando semana a semana, mes a mes, sino cuáles son, además, mis fuentes de ingresos. ¿De dónde estoy obteniendo ingresos? ¿Estoy obteniendo ingresos de mi puro trabajo, de mi puro empleo, de mi puro esfuerzo? ¿O estoy teniendo ingresos pasivos? Que vamos a comentar un poquito más de ello. Y en el caso de los gastos es similar. ¿Cuáles son esos gastos necesarios que estoy teniendo? Que quiera o no quiera, tengo que pagar mi renta, tengo que pagar mi hipoteca, tengo que pagar mi conexión a internet, mi teléfono, mi colegiatura. Entonces, es importante conocer, en primer lugar, cuáles son mis ingresos, mis fuentes de ingresos y cuáles son mis gastos y en qué estoy gastando mi dinero. ¿Para qué? Para determinar realmente qué diferencia existe entre los ingresos y los gastos. Y de ahí conocer cuál es mi verdadera situación financiera actual. Independientemente de que yo gaste más de lo que gano, o gaste exactamente lo que gano, o gaste menos de lo que gano, esa va a ser mi radiografía, mi situación real. Entonces, ¿en qué estatus estás tú? ¿Ahorras? ¿Gastas menos de lo que ganas? ¿O estás gastando exactamente lo que ganas? ¿Que no caes en deudas, pero vives el día a día? ¿O estás llevando un estilo de vida que quieres llevar, pero está por arriba de tus posibilidades reales y por eso te estás endeudando? Estás gastando más de lo que estás ingresando. Entonces, conocer estos dos aspectos son fundamentales. Ahora me gustaría platicarte un poquito de los activos y los pasivos. Oye, ¿para qué me sirve eso? Bueno, ¿cuáles son tus activos actuales? ¿Tienes un bien inmueble? ¿Tienes un negocio que el día de mañana pudieras vender? ¿Tienes alguna acción? ¿Tienes joyas? ¿Un coche? Es decir, ¿cuáles son esos activos y cuánto vale cada uno de esos activos? Entonces, realizar ese listado de saber todos los activos que tengo es fundamental. ¿Por qué? Porque después vamos para los pasivos y deudas. Hoy, ¿qué debo? ¿Cuánto debo de mi tarjeta de crédito?
cuánto debo de mi crédito hipotecario. ¿Para qué? Para calcular mi patrimonio neto. Que mi patrimonio neto no es más que la diferencia entre mis activos y mis pasivos. Es decir, restar todo el valor de mis activos, incluyendo mi dinero, el que tengo ahorrado, menos las deudas. Y eso me va a dar mi patrimonio neto. Hay un ejercicio interesante. Calcula cuántos ingresos has tenido en los últimos 10 años. O si llevas menos de 10 años trabajando, en el último periodo de tu vida laboral. Haz ese cálculo. De acuerdo al promedio de ingreso mensual que tienes, cuánto has ganado en los últimos 10 años y cuánto te dio tu patrimonio neto actual. Puede que te sorprenda de cuánto dinero ha pasado por tus manos y que simplemente, así como ha venido, se ha ido. Entonces, es fundamental para comenzar a tomar el control de nuestro dinero, conocer cuál es nuestro patrimonio, diferenciando entre cuáles son mis activos y cuáles son mis pasivos o deudas. Y me va a dar un mejor reflejo de mi situación financiera. Aquí mencioné algo que se llama ahorrar. Es fundamental. Si no lo estás haciendo hoy, creo que debes llamarte a la reflexión y comenzar a hacerlo. La única manera o la principal manera para poder estabilizar nuestras finanzas personales es con un hábito de ahorro, independientemente de lo que ganes. Ganes poco o ganes mucho, tienes que tener ese hábito de ahorro. Ahora bien, ¿para qué me sirve todo esto? Para poder establecer un presupuesto. Tú deberías presupuestar cuánto tú vas a ganar y cuánto vas a gastar mes a mes. Entonces, desglosa tu presupuesto. Tienes un empleo, tienes un negocio, tienes algunas inversiones. ¿Cuánto aproximadamente ingresas mes a mes? ¿Y en qué vas a gastar tu dinero? ¿Cuáles son esos gastos necesarios? Primero. ¿Y cuáles son algunos innecesarios o lujos que estás llevando que la verdad, mientras tus gastos sean menores que tus ingresos, está bien, porque estás teniendo un ahorro y ese ahorro lo puedes invertir y puedes hacer crecer tu dinero? Pero si no está siendo así, entonces hay que pensar a cuáles de esos ahorros, a cuáles de esos lujos hay que temporalmente detenerlo. Porque hay dos maneras fundamentales de cómo mejorar nuestra situación financiera. Número uno, recortando gastos. Pero eso va a tener un límite. Es decir, va a haber gastos que ya no voy a poder recortar. Entonces, de ahí es importante comenzar una estrategia para buscar nuevas fuentes de ingresos y que al final la meta sea aumentar nuestros ingresos. Entonces, hasta aquí estamos en condiciones de establecer un presupuesto que nos permita a nosotros llevar mes a mes nuestra planeación. Y si mañana vas a un restaurante y te gastas dinero en un restaurante, no sucede nada mientras eso esté en el presupuesto. El problema está cuando estás haciendo gastos, de los que sean, que no están dentro de tu presupuesto. Y ahí es donde se te puede desbalancear tus finanzas personales. Y claro, no es esquemático. Mes a mes tu presupuesto puede ajustarse. Entonces, aquí la recomendación, si bien es un poco trabajoso, mes a mes llevarlo, al menos 3 o 4 veces al año, hacer una revisión de tus presupuestos, cómo se están comportando tus ingresos y cómo se están comportando tus gastos, para ver a qué le quitas y a qué le pones. Y claro, la idea es que poco a poco tus ingresos comiencen a aumentar. Viéndolo así, es fundamental tener un fondo de emergencia. ¿Y qué cosa es un fondo de emergencia? Es un dinero que tienes disponible para eso mismo, para una emergencia, para si mañana te hablan y te dicen que ya no vas a laborar más en la compañía, para si mañana tienes un negocio y el cliente no te paga,
o te canceló el contrato para si tienes una emergencia médica, un accidente, se te descompuso el coche, algo. Una emergencia no es un lujo, una emergencia es en cualquiera de estos elementos. Entonces, por ahí se dice que 3 meses, que 6 meses de gastos. Yo siempre comento, comienza con un mes. Ten un mes de fondo de emergencia. ¿Ok? Tienes tu primer mes. Lograste conseguir tu primer mes de gastos aproximados. Si tú gastas 20,000 pesos al mes, ten un ahorro de 20,000 pesos. Ya, ¿para qué vamos a ir trabajando poquito a poco en una estrategia de llegar a tener los 3 meses e inclusive los 6 meses? De manera tal que tú dices, si tengo algún problema, si tengo algún detalle, si tengo alguna emergencia, puedo disponer de ese capital, salgo de mi emergencia, vuelve todo a la normalidad, no afecto mi presupuesto y claro, después de eso, poco a poco hay que tratar de recuperar ese dinero a tu fondo de emergencias. ¿Qué puede pasar? Que tu situación actual tenga deudas, por la razón que sea. ¿Por qué la tuviste? Sacaste un crédito hipotecario, te pasaste en las tarjetas, pediste préstamo para la educación, quisiste hacer una compra, la razón que sea. Tenemos que definir una estrategia de cómo disminuir estas deudas. Primero ver cuáles son las deudas que tengo, a ver si puedo negociar algo de esas deudas, si puedo negociar los intereses. Y hay dos métodos fundamentales donde tú puedes organizar tus deudas de las más pequeñas a las más grandes, vas saliendo de las más pequeñas, lo que estabas pagando en esa pequeña lo pasas a la más grande y así sucesivamente. Y la verdad, liquidar una tarjeta de crédito, liquidar una pequeña deuda, te da así la fuerza como para decir, estoy en condiciones de pasar a la siguiente deuda. Y la otra manera es organizarla por las que pague más intereses. Entonces, a la larga los intereses es lo que te está matando. Es decir, si tú tenías una deuda inicial, pero por culpa de los intereses ya estás a otro nivel de deuda. Entonces empiezas a atacar las más grandes, el interés más grande y poquito a poco lo vas liquidando. No es cuestión, va a depender del tamaño de tu deuda, no es cuestión de un día, de una semana, de un mes, quizás te va a llevar un año, 2 años, pero sí tienes que establecer una estrategia para ello. En cuanto al fondo de emergencia, no es tener el fondo de emergencia en el colchón, en tu cartera, guardado en un cochinito. No, la idea es invertir tu fondo de emergencia en algún instrumento, llámese un instrumento de renta fija, que te dé rendimiento, si es posible, diario, semanal, es decir, que tú puedas disponer de él en cualquier momento. Entonces, ¿por qué? Porque si tú guardas tu fondo de emergencia, al cabo de los 6 meses del año, día a día, por culpa de la inflación, ese fondo de emergencia, en vez de tener esos 20,000, sí, sigues teniendo los 20, pero tu poder adquisitivo es ahora menor. Entonces tú tienes que tratar de invertir tu dinero en un instrumento que no sea de alto riesgo para no comprometerlo y que tenga esa disponibilidad. Entonces, hacer ello puede ayudarte a medida que tú vas estabilizando tus finanzas personales, tener un fondo de emergencia que crece día a día. Y no solo por lo que tú le aportes, sino por el propio rendimiento de las inversiones. Todo esto es como para estabilizar nuestras finanzas personales. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Debemos establecer metas financieras en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Al final, las metas financieras son las que nos van a guiar a dónde queremos llegar, a cómo queremos llegar y qué necesitamos para llegar a ese objetivo. Que el objetivo puede ser jubilarte con un nivel de vida determinado, un viaje, graduarte, comprarte un coche, una casa, cualquiera que sean las metas, pero debes establecerla claramente. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto necesitas para hacerlo? ¿Y cuándo lo quieres lograr? Para a partir de ahí establecer un plan de acción y una estrategia de inversión, porque honestamente ahorrando quizás las cumplas,
pero tenemos que tratar de potenciar esos ahorros para que más rápidamente podamos llegar al objetivo. En todo este proceso pueden haber incidentes, entonces quizás te convenga sacar un seguro, si tienes coche, un seguro de autos, si tienes una casa, un seguro de viviendas. En tu propia vida tienes que tratar un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, porque ¿qué pasa si en este camino, en este recorrido, sucede algo? Tienes que tratar de tener tu seguridad y tus bases establecidas. Después vamos a hacer un perfil de inversionista. ¿Qué tipo de inversionista eres? ¿Eres un inversionista moderado, precavido? ¿Eres un inversionista medio? ¿Te gustan instrumentos de renta fija? ¿Buscas algunos instrumentos de renta variable? ¿O eres un inversionista agresivo? Dependiendo de tu perfil de inversionista, se va a establecer cuál es o cuál debe ser tu estrategia de inversión. Y si todo esto, que es un largo periodo de tiempo, no es hoy para mañana, pero si todo eso lo estás siguiendo, entonces puedes empezar, aparte de ese fondito de emergencia, ya los ingresos extras, comenzar a invertirlos en instrumentos de renta fija. Un instrumento de renta fija se dice que es ese instrumento que tú sabes cuánto rendimiento te va a dar, por lo general son un poquito más seguros, y en qué tiempo te va a dar ese rendimiento. Llámese invertir en bonos de gobierno, en bonos empresariales. Si estás en México, CETES directo, en Estados Unidos, por ejemplo, CDs o pagarés bancarios en México. Si hay muchas plataformas de préstamos a personas o de préstamos a empresas. Entonces, tienes opciones de cómo poner tu dinero que rinda y tenga, actualmente, al menos en México, se están viviendo tasas muy interesantes, muy por arriba de los históricos, por arriba de un 10% de rendimiento anual, que indudablemente a uno como inversionista le sirve. O vamos a los instrumentos de renta variable, que puedes estudiar y prepararte y comenzar a invertir en la bolsa de valores en un mediano y largo plazo, emprender tu propio negocio. Tienes un capital ahorrado y decides comprar una franquicia, comprar bienes inmuebles jugando con que ese inmueble aumente su valor o para renta, y con esa renta pagar el propio crédito que estás pagando del inmueble. Es decir, tienes que pensar y ver en cuáles instrumentos de renta vas a invertir. Renta fija, renta variable. ¿Para qué? Para hacer crecer tu dinero. Porque al final, este ciclo de ganar, gastar, mes a mes, debemos cambiarlo por el ciclo ganar, sí gastar, pero ahorrar, invertir, y gracias a esas inversiones vamos a ganar. Pero ya no solo el ganar el ingreso de nuestro esfuerzo, sino ese ingreso pasivo que va entrando de mis inversiones sin un gran esfuerzo. Y poquito a poco mejorar mi situación financiera y, ¿por qué no?, pensar y soñar en un futuro poder alcanzar una libertad financiera, que no es exactamente, ojalá lo lográramos, estar en yates, estar en cruceros, mansiones, no, es lograr que mis rentas, que mis inversiones me den el dinero necesario para llevar el estilo de vida que yo quiero llevar. Y con ello, amigos, quiero cerrar este video de básicos de las finanzas personales. Muchas gracias y mucho éxito.